Como sabéis, a mí me gustan mucho las películas. Me gusta mucho ver películas o series. Y hay una película que a mi parecer es una de las mejores de superhéroes que se han hecho a lo largo pues, de la historia. No voy a decir cuál es, pero seguro con lo que voy a decir vais a identificar cuál es. Pues en esta película el protagonista quedó huérfano en su infancia. Los padres del protagonista murieron en un asalto. Le quitaron las joyas a la madre y le dispararon al padre y también a la madre. Y este pequeño niño pues estaba en la escena, él pudo ver absolutamente todo. Poco tiempo después, los policías llegaron a la escena del crimen y uno de ellos se acerca a este niño tan atemorizado, lo abraza y lo primero que le dice es lo siguiente: todo saldrá bien. Creo que esta frase es muy típica o la usamos a diario. De hecho, esta frase fue algo que salió, un comentario que salió el martes en el tiempo de nuestro estudio bíblico. Y al escuchar esta frase en las películas, pues fácilmente nosotros visualizamos cuál será el final de la película. ¿Cuál será el final de la película? Pues con certeza sabemos que va a ir todo bien, que este protagonista pues estará bien. En las películas es fácil visualizar lo que pasará o cómo concluirá la trama. En la vida real no es así. Sin embargo, erróneamente vivimos como si supiéramos lo que deparará el futuro. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros le habéis dicho a una persona enferma: no te preocupes, todo te saldrá bien, te recuperarás, tendrás una mejor salud que incluso la que tuviste antes? ¿O cuántos quizás le habéis dicho a una persona que acababa de perder absolutamente todo y decirle: tranquilo, todo saldrá bien? Usamos estas expresiones en lugar de decir: busca la voluntad de Dios, o en lugar de decir: confía en la voluntad de Dios para tu vida. No solamente decimos estas frases a otras personas, sino que también lo apropiamos a nuestra propia vida. Ahora, ¿qué tiene de relevancia todo esto con lo que nos dice Génesis capítulo 29? Pues a este punto de la historia del libro nos encontramos a un Jacob que había tenido un encuentro con el Dios de sus padres. Recuerda lo que dice Génesis 28:15. Dios le dijo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. ¿Cuándo Dios le dijo estas palabras? Dijo estas palabras posteriormente de todo el engaño que tramó Jacob y su madre. Dios le estaba prometiendo a Jacob que todo lo que iba a hacer le iba a ir bien. Dios estaba prometiéndole a Jacob que nunca más tendría problemas. No. Dios está prometiendo y afirmando su presencia en la vida de Jacob. Si solamente leyéramos Génesis 28:15, podríamos pensar que a Jacob le fue bien en todo, que todo lo que pasó en su vida anteriormente ya no le repercutió en el futuro. Pero no es así. En este capítulo veremos que a Jacob no le fue bien en todo, sino que empezaron a surgir muchos problemas. Jacob se enfrentó con momentos difíciles.
Y seguramente él ni siquiera imaginó lo que le pasaría después de su encuentro con Dios. Y esta es nuestra condición. Somos incapaces de visualizar a la perfección el plan de Dios para nuestra vida. Tristemente, en algunos círculos se cree que por ser creyente todo será color de rosa. Pero tú y yo no podemos visualizar el futuro. No sabemos lo que pasará. Nuestra condición humana nos hace pensar que todo estará bien a nuestros ojos. Pero la verdad bíblica es que no es así. Dios ha prometido estar con nosotros y Él lo estará. Pero eso no exime nuestra responsabilidad de buscarlo. Dios está contigo, pero eso no exime que tú no lo busques. Tampoco exime que tú recuerdes tu condición. Como he dicho hace un momento, los himnos que hemos cantado nos hacen ver la grandeza de Dios y a su vez, que tú y yo somos finitos. Nos hacen ver que somos seres frágiles, necesitados de la dirección divina. Por eso he titulado el sermón Lo finito y lo frágil. Hoy veremos qué nos dice este pasaje sobre nuestra condición finita y frágil. Para eso veamos primeramente los versículos 1 al 12. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él. Porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: Somos de Harán. Entonces les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: Lo conocemos. Y él les dijo: ¿Se encuentra bien? Y dijeron: Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí, aún es pleno día. No es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Antes de continuar, ¿qué pensáis que está haciendo Jacob aquí? Es gente que no conoce y él les está dando una orden. Versículo 8. Pero ellos dijeron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, y Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Vemos que este pasaje comienza cuando Jacob ya había salido de su hogar y se dirige al oriente.
Algunos calculan que aproximadamente Jacob ya había recorrido unos 600 kilómetros. Y 600 kilómetros es más o menos como de aquí a Toledo, un poco más. Pero, pues en aquel tiempo no tenían coche. Seguramente Jacob hizo algunas paradas antes de llegar hasta el oriente. Jacob estaba lejos de su familia. Él huyó solo. Se sintió abatido. Y en medio de la nada, Jacob se encuentra un pozo de agua. Y en este pozo de agua había diferentes pastores y sus rebaños. Y Jacob, recordando lo que le había dicho su madre, que buscara a su hermano Labán, pregunta a estos pastores si conocían a Labán. Y estos pastores le dan ciertos detalles a Jacob sobre Labán y su familia. Mientras tanto, Raquel, hija de Labán, se está acercando al pozo con las ovejas. Jacob la ve a lo lejos. ¿Y qué es lo que nos dice el texto que hizo? Le dice a los pastores que quiten la piedra para que las ovejas puedan beber agua. Y esto es algo curioso. Jacob no conoce a estas personas. ¿Tú cómo te sentirías que una persona que acabas de conocer ya te está diciendo lo que tienes que hacer, incluso sin conocer las costumbres del lugar donde tú vives? Porque tenían una razón para esperar para mover la piedra. La razón era que cuando estuvieran todas las ovejas, todas bebieran agua y que así alguna no se quedaran pues sin agua. Sin embargo, los pastores le dijeron que tenían que esperar hasta que todos llegaran. Y esto es importante. Ellos están diciendo, hasta que todas las ovejas estén aquí, podrá quitar la piedra. Pero también le dijeron, la piedra es muy pesada para poder moverla. Y viendo la personalidad de Jacob, me imagino que él se hizo las mangas hacia arriba, dijo, esto no es ningún impedimento. Jacob retira esa piedra que era pesadísima y le dio de beber primeramente al rebaño de Labán. Esta historia pareciera ser una telenovela, una historia de amor, donde el protagonista trata de conquistar a la mujer de sus sueños. Jacob pareciera ser que quiere impresionar a Raquel, quiere impresionar con su fuerza, quiere impresionar con su caballerosidad. Y en efecto, el texto nos dice estas cosas. El texto nos muestra algunas virtudes de Jacob. Pero la pregunta entonces es, ¿de esto trata esta historia de la Biblia? Necesitamos leer este pasaje a la luz de toda la trama del libro, porque de lo contrario nos centraríamos en esta historia como si fuera simplemente una historia de amor. El texto va más allá de una historia de amor. Trata principalmente sobre cómo Dios está comenzando a cumplir sus promesas a través de Jacob. Recuerda lo que vimos la semana pasada en Génesis capítulo 28. Dios se le apareció a Jacob y le hizo una promesa. Esta tierra la haré tuya. Pero también le prometió descendencia. Ahora, ¿qué le faltaba a Jacob para tener descendencia? Una mujer. Algunos calculan que seguramente Jacob, a este punto, él tendría sobre unos 40 años. Así que en este capítulo Dios está cumpliendo su promesa. Dios le había prometido descendencia y ahora está obrando para que Jacob
pueda tener descendencia. El punto aquí entonces es el siguiente. ¿Cómo está cumpliendo Dios sus propósitos? Dios cumple sus propósitos, pero ¿cómo lo está haciendo en este pasaje? Dios está cumpliendo sus propósitos a través de lo finito que es el ser humano. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que en este pasaje Dios está cumpliendo sus propósitos a través de un hombre finito? Presta atención al pasaje comparándolo con Génesis capítulo 24. Al empezar el culto, os comenté que este pasaje tiene una gran similitud con otra historia dentro de Génesis. Esa historia es la historia de Abraham cuando pide a su siervo que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac. Génesis 24 y Génesis 29 tiene varias similitudes. Entre las similitudes, en ambas historias hay un pozo de agua. En ambas historias se da de beber a animales. En ambas historias aparece una mujer en escena. Repentinamente aparece una mujer. Otra cosa, Labán también interactúa en ambos relatos. Y algo más. En ambos relatos hay una petición de casamiento. Así que podéis ver las similitudes. Pero hay un contraste muy notorio y muy distante en ambas historias. En Génesis 24, el siervo de Abraham consultó a Dios en varias ocasiones para comprobar si era la mujer que Dios tenía para Isaac. Recuerda que este siervo pidió una señal y se cumplió la señal. Y aun y cuando se cumplió, él en casa de Labán seguía con cierta incertidumbre. Quería incluso irse para ver si era la voluntad de Dios o no. Este hombre continuamente buscó la voluntad de Dios. Ahora, trasladémonos a Génesis capítulo 29. ¿Cuál es el contraste? En este capítulo no se hace mención alguna de que Jacob haya consultado con Dios. Y bajo mi perspectiva, esto no es accidental. No es que a Moisés se le olvidó escribir ese pequeño detalle, que en realidad no es un pequeño detalle. Más bien, Moisés intencionalmente no lo dejó plasmado en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi criterio es que seguramente Jacob en este momento no estaba consultando con Dios si era su voluntad casarse con Raquel. Ahora, esto quiere decir entonces que no era la voluntad de Dios que se casara con Raquel. Eso no es lo que estoy diciendo. El pasaje no está comunicándolo, porque se ve que Dios está en control en todo momento. Lo que comunica este pasaje es que Dios cumple sus propósitos, aun y cuando las personas no consultan con Él. Seguramente Jacob no consultó a Dios, pero Dios cumplió sus propósitos. Si Jacob no consultó a Dios para buscar su voluntad, eso no iba a impedir a Dios para que Él cumpliera sus propósitos. Por esto digo que Dios usó a un hombre finito como tú y como yo para cumplir
sus propósitos. Y ante esta verdad cualquiera persona podría decir, entonces, si Dios cumple sus propósitos aunque yo no le consulte, pues ¿para qué busco su voluntad? Él lo va a cumplir. Cualquiera podría pensar de esta manera. Pero recuerda que aunque Dios cumpla sus propósitos, a pesar de lo finito que eres tú, eso no te exime de buscar a Dios. Eso no te exime de consultar continuamente la voluntad de Dios para tu vida. Y este es el primer principio de este pasaje. Somos seres finitos que necesitamos consultar continuamente la voluntad de Dios. Somos seres finitos que necesitamos consultar continuamente la voluntad de Dios. Si tú eres un ser finito, debes tener cuidado de vivir confiado en todo lo que tú haces. Este pasaje pone en evidencia que Jacob estaba confiado en todo lo que estaba haciendo. Tan confiado estaba que impresionó a Raquel al mover la piedra. Tan confiado estaba que le dio de beber primeramente al rebaño de Raquel, que nótese que eran los últimos hasta ese momento en llegar al pozo de agua. También se nota que él estaba confiado porque estaba dando órdenes a los pastores. También se nota que él estaba confiado porque veremos más adelante que él sugiere trabajar 7 años para conseguir a Raquel. Y se vuelve a ver cuando él solicita apresuradamente, después del engaño, otros 7 años para tener a Raquel. Con todo esto, quiero decir que es muy peligroso que tú y yo vivamos confiados en todo lo que hacemos. Es muy peligroso. Y al mismo tiempo es algo que continuamente hacemos. ¿Acaso habrá alguien de vosotros que diga, yo todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago, lo consulto con Dios en oración? Ninguno de los que estamos aquí hacemos esto. Siendo honestos, todos vivimos confiados en todo lo que hacemos y no consultamos continuamente a Dios nuestros planes. Piensa tan solamente en esta mañana. Hoy al despertar, ¿has consultado con Dios tus planes para este día? Ni siquiera piensa para el resto de la semana, piensa en este día. ¿Has consultado con Dios los planes que tú tienes? ¿Has consultado con Dios tus planes quizás de vacaciones? Señor, quizás puedo tener la oportunidad de irme de vacaciones. ¿O simplemente lo haces por impulso? ¿O quizás has consultado con Dios los planes que tienes de trabajo? ¿O estás tan confiado en que tú eres tan hábil, eres el mejor trabajador, que vas a conseguir cualquier trabajo porque tú eres el mejor o la mejor en lo que tú haces? Eres un ser finito. Necesitas consultar la voz y la voluntad del Dios infinito y eterno. Dios es el ser eterno, que Él tiene planes para tu vida.
y Él los ha diseñado desde la eternidad. Consulta continuamente la voluntad de Dios. Recuerda lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Encomienda al Señor tus obras, y tus propósitos se afianzarán. Tendrás más claridad de la voluntad de Dios para tu vida. Así que, ¿cómo puedes buscar la voluntad de Dios para tu vida? Por lo menos hay dos formas en las que hoy quiero que tú veas cómo puedes buscar la voluntad de Dios. Y creo que la primera es evidente. La primera manera en la que tú puedes buscar la voluntad de Dios es hablando con Dios. Ora al Señor. Pide a Dios su dirección. Pídele que guíe tu vida. Pídele discernimiento. Cuando ores, no pidas que Dios haga lo que tú quieras. No le digas, Señor, yo quiero esto. Dame esto porque yo creo que es lo mejor. Y puede ser algo bueno. Pero tú debes orar pidiéndole a Dios su voluntad. Señor, ¿será acaso que tú quieres que yo tenga un coche nuevo? ¿Será acaso que tú quieres que yo tenga tal trabajo? ¿Será acaso que tú quieres que yo me vaya de vacaciones o cualquier otra cosa? Ora al Señor. Continuamente busca la voluntad de Dios para tu vida. Con esto en mente, quiero preguntarte, ¿qué tan seguido oras a Dios y le pides su guía y su dirección en tu vida? Esta semana, ¿has orado a Dios? ¿Le has pedido la dirección en tu vida? ¿O acaso has estado tan confiado en decir, hoy ya sé lo que voy a hacer, no va a pasar nada? Yo creo que esto va a pasar y así será. Ten cuidado de vivir confiado en todo lo que tú emprendes. Eres un ser finito que necesita la dirección de Dios en su vida. También hay otra forma en la que tú puedes consultar la voluntad de Dios. Y esta segunda manera es a través de los consejos que otras personas maduras en la fe pudieran darte. Y nota que he dicho creyentes maduros en la fe. Quizás tú pides consejo a otras personas, pero pides consejo a personas que tienen una relación cercana con Dios, o pides consejo a personas que tú sabes que dirán lo que tú quieres que digan, no lo que Dios quiere que tú hagas. Recuerda lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Si buscas consejo en personas que no son maduras en la fe o que ni siquiera son creyentes, puedes cometer muchos errores. Eres un ser finito que necesita continuamente buscar la voluntad de Dios para tu vida. Estos primeros versículos nos muestran esta verdad. Sigamos leyendo para ver qué más nos dice este pasaje. Versículos 13 al 30. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas.
Y le dijo Labán: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel ella era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros 7 años. Este relato nos dice que después de un mes, Jacob pide a Raquel por mujer. Él dice: te serviré 7 años por ella. Ante esto Labán le responde: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Si solamente leyéramos hasta aquí, pudiéramos decir: no hay duda de que Dios está bendiciendo a Jacob. Se está cumpliendo la promesa de Dios. Encontró a la mujer de su vida. Y sí, es verdad. Dios está detrás de esta unión. Dios está cumpliendo su promesa. Dios está bendiciendo a Jacob. Pero aquí no termina el relato. Jacob trabajó 7 años por Raquel, la bella hija de Labán. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Labán engañó a Jacob y le entregó de noche a Lea, su hija mayor. Y aquí hay algo que quiero resaltar. ¿Crees que debió ser fácil engañar a Jacob? ¿Crees que debió ser fácil tramar y orquestar todo este engaño? Desde luego que no. Se necesitaba personas que estuvieran o que fueran conscientes de lo que Labán quería hacer. El texto no lo menciona. El texto menciona rápidamente que Labán engañó a Jacob. Pero tramar y ejecutar este engaño requería el consentimiento de por lo menos 2 personas. Necesitaba el consentimiento de Raquel y también de Lea.
por lo menos que fueran conscientes o que supieran lo que estaba pasando. Lea tuvo que tomar parte activa en este engaño. Y por lo que leemos en los versículos 31 al 35, ¿quién estaba súper enamorada de Jacob? Lea. Ella quiere tener hijos para que Jacob le preste atención. Lea sabía que si pasaba la noche con Jacob, el matrimonio se consumaría. Así que el plan de Labán salió como lo esperaba. Engañó a Jacob. Al pensar esto, es imposible negar la verdad bíblica. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob cosechó lo que había sembrado. Cosechó engaños para obtener algo a cambio. Y por el resto del libro, sabemos que Labán sabía que Dios estaba con Jacob y él no quería despedirlo. Veremos más adelante que literalmente Labán le está diciendo, Dios está contigo, por él hay bendiciones en mi familia. Quizás por esto, en este momento, Labán engañó a Jacob para obtener un beneficio personal. Lo mismo que Jacob había hecho. Piensa por un momento que este engaño debió molestar en gran manera a Jacob. Es seguro que Jacob estaba enfadadísimo al enterarse en la mañana siguiente que no tenía a su amada Raquel. Incluso algunos dicen que probablemente Lea era una mujer pues no tan hermosa. Y algunos aquí dicen que probablemente tenía los ojos, como dice el dicho español, como mirando a Huesca. Dice así el dicho, ¿no, Belén? Probablemente ella no tenía los ojos como dicen aquí, mirando hacia Huesca. Pero quiero que pienses, ¿alguien de los que estáis aquí no se enfadaría si tuviera la misma situación de Jacob? Creo que todos nos enfadaríamos en gran manera al ser engañados y aún más engañados por familia. A pesar del enfado, ¿qué es lo que el texto nos dice de Jacob? Jacob estaba decidido a afrontar la situación. Jacob inmediatamente dice, trabajaré otros 7 años más por Raquel. Jacob estaba cosechando las consecuencias de sus malas decisiones, las consecuencias de sus acciones en su vida pasada. Pero aquí Jacob seguramente aprendió del engaño. Seguramente Jacob entendió que está cosechando sus consecuencias. En cierta manera, el engaño era muy similar al que Jacob había hecho. Jacob era el menor y engañó a su padre fingiendo ser el mayor. Aquí Labán engaña a Jacob dándole a su hija mayor, no la menor. Así que probablemente este engaño resonaba en los oídos de Jacob. Quizás como, yo he hecho lo mismo. Estoy cosechando lo que yo mismo he hecho. Así que notemos que Jacob, que sí probablemente estuvo muy enfadado, seguramente él entendió que estaba cosechando sus consecuencias. Entonces notemos que Dios estaba cumpliendo su promesa. Nadie lo puede negar. Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero aquí el punto es
que Dios cumplió su promesa de una forma tan inesperada por Jacob. Jacob seguramente nunca se imaginó que su tío lo fuera a engañar. Y así pasó. Dios cumplió sus propósitos a pesar de las acciones de Jacob, a pesar de las consecuencias en la vida de Jacob. En ocasiones Dios cumple sus propósitos sin cancelar las consecuencias de las acciones de los suyos. Y esto quizás nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que Dios usa las consecuencias para cumplir sus propósitos? La respuesta es muy sencilla. Dios usa las consecuencias por el simple hecho de que Él es soberano. Y al mismo tiempo, las consecuencias son un medio de restauración para los suyos. Así que este pasaje también nos recuerda que somos frágiles. No podemos cambiar o quitar las consecuencias en nuestra vida. Somos seres frágiles que cosechamos lo que hemos sembrado. Y este es el segundo principio práctico. Somos seres frágiles que cosechamos lo que hemos sembrado. Y si hoy estás cosechando las consecuencias de tu pasado, no te sientas sin valor. Tú tienes un gran valor para Dios en Cristo. No te sientas sin valor. Dios ya no mira tu pasado. No te juzgará por él. Eres de Dios y Dios te usará restaurando tu vida. Quizás Dios no quitará las consecuencias de tus malas decisiones del pasado, pero Dios usa esas consecuencias para restaurarte. Para mí era imposible no pensar en un gran amigo que muchos de nosotros tenemos aquí. Y lo digo tal cual porque él ha dado testimonio. Era imposible no recordar a nuestro hermano Walter. Él ha dicho públicamente que conoció al Señor hasta hace unos años. Cometió muchos errores en su vida. Y eso le trajo consecuencias muy graves. Y creo que sabéis la gravedad de la situación. Pero si tú hablas con nuestro querido hermano Walter, él no se ha desalentado. Él ve el gran valor que ahora tiene en Cristo. Y esas consecuencias están restaurando su vida. Las consecuencias tienen la finalidad de recordarte y enseñarte a través de tus errores. Así que si ahora mismo tú estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones del pasado, no te desalientes. Dios puede usarlas para cumplir su propósito en tu vida. Dios quiere seguir usándote. Aun y cuando te has equivocado, Dios restaura tu vida y Él quiere seguir usándote. Y aquí quiero dejar algo muy en claro. No quiero decir que sin importar tus decisiones, Dios siempre te va a usar. Es decir, no estoy dando una carta abierta para que tú hagas y deshagas de tu vida, porque Dios restaurará las consecuencias. No es lo que quiero comunicar. Lo que quiero decir es que Dios en su gracia te perdona. Dios en su gracia te restaura.
Pero eso no quita tu responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es seguro que en algún momento tú y yo sufriremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cosecharemos lo que hemos sembrado. Si has sembrado malas decisiones, cosecharás malas decisiones, malas consecuencias. Aunque probablemente ahora mismo estás cosechando dichas consecuencias. Si es así, no te desalientes. Recuerda la gracia de Dios en tu vida. Dios en su gracia te sostiene. Tal vez Dios no ha eliminado las consecuencias de tus malas decisiones. Tal vez Dios nunca quite las consecuencias de tus acciones en el pasado. Pero aunque Dios no quite esas consecuencias, no quiere decir que no está presente en tu vida. Dios está presente en tu vida y puede usar esos momentos difíciles para restaurarte. Quizás ahora mismo estás cosechando las consecuencias de las malas decisiones en tu matrimonio. Quizás descuidaste la comunicación con tu marido, con tu mujer. Quizás has acumulado gran resentimiento. Y esas consecuencias estarán presentes. Pero si te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Si te has arrepentido, Dios te da de su gracia y te sigue dando la bendición de amar a tu cónyuge. Te da la bendición de sacrificarte por él o por ella. O quizás ahora estás cosechando las malas consecuencias de tus decisiones financieras. Quizás quieres aparentar una vida que tú no tienes. Quizás por eso te has endeudado. Y esas consecuencias no van a desaparecer. Esos intereses no se van a ir. El banco no va a decir, este hermano ya oró al Señor, le cancelo los intereses. Por supuesto que no. Pero si te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Te sigue dando la oportunidad de que tú seas administrador de todo lo que Dios te da. No sé si ahora mismo tú estás experimentando consecuencias de tus malas decisiones. O probablemente ahora mismo no, pero tú eres consciente que en el futuro tú podrás recibir esas consecuencias. Descansa en el Dios infinito que en su gracia restaura. Consulta continuamente la voluntad de Dios. Recuerda que tus malas decisiones traerán malas consecuencias. Y si tú te has equivocado, si tú eres de Dios, Dios no te va a desechar. Si tú eres de Dios, Dios no te va a desechar. Él usará esos malos momentos. Él usará esas consecuencias para restaurarte. Así que hasta este momento hemos visto nuestra condición humana. Somos finitos. No buscamos la voluntad de Dios. Somos frágiles. Cosechamos las consecuencias de nuestro pasado. Y para concluir, quiero que veamos qué nos dice este pasaje sobre el Dios que restaura nuestra condición. Nota lo que dice Génesis 29:31.
vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Después de la unión entre Jacob y Raquel, cualquier lector esperaría que en esta historia de amor Raquel tendría muchos hijos. Y para nuestra sorpresa, lo siguiente que relata el texto bíblico es que Raquel era estéril. Dios le había dado la bendición de concebir a Lea. Y aquí, en este pequeño detalle, hay algo muy importante. Por el resto del relato bíblico, sabemos que Dios escogió a Judá, hijo de Jacob, para cumplir su promesa redentora. De él proviene David, y de esa genealogía viene el Señor Jesucristo, el Mesías. Dios está cumpliendo su promesa, pero de una forma inesperada. Seguramente Jacob llegó a pensar que Dios usaría al amor de su vida, a Raquel. Quizás Jacob, que Raquel sería la mujer que Dios usaría para cumplir la promesa redentora. Pero no fue así. Dios usó a una persona finita y frágil. Y el texto dice que era aborrecida. Dios cumple sus propósitos soberanamente. Así que, ¿qué aprendemos de este relato? De principio a fin, nos muestra que Dios cumple sus propósitos a través de personas finitas, de personas que son frágiles. Dios está presente en este pasaje. Aunque no se vea directamente o que el texto no diga que Dios hizo tal cosa, implícitamente lo entendemos. Es evidente que Dios está detrás de todo lo que estaba pasando. Seguramente Jacob no visualizó todo el plan de Dios para su vida. Él buscó esposa sin consultar a Dios, cosechó las consecuencias de su engaño. Sin embargo, Dios estuvo en cada momento y cumplió sus propósitos divinos. Y para nosotros es muy similar. No es algo que solamente le concierne a Jacob. Tenemos la misma condición humana. No visualizamos el perfecto plan de Dios para nuestra vida. Y por eso es tan importante que tú y yo consultemos continuamente a Dios su voluntad. Por eso es importante que recordemos que las consecuencias son restauradas por Dios. Así que, ¿qué aprendemos de este pasaje? La enseñanza principal
es que debemos depender totalmente del Dios infinito y eterno, porque Dios usa nuestra condición finita, Él usa nuestra fragilidad para cumplir sus propósitos. En todo lo que tú emprendas, depende absolutamente del Dios infinito y eterno. A lo largo de esta historia, Dios ha usado a personas finitas y frágiles. Tú no serás la excepción. Dios puede usarte a pesar de tu condición. Dios puede usarte porque alguien perfecto, porque alguien firme te ha dado un valor especial. Jesús te da un valor especial en Dios. Por Jesús, Dios ya no ve tu condición humana. Dios ya no ve tu condición humana con fracasos. Ahora el Padre ve a Cristo en tu vida. Dios continuará restaurándote hasta que tú llegues a la plenitud de Cristo. Por lo tanto, depende totalmente del Dios infinito y eterno. Él cumplirá sus propósitos en tu vida y te restaurará. Así que te animo a que busques la voluntad de Dios y que seas consciente que si no buscas la voluntad de Dios, pasarás por consecuencias duras, difíciles, pero que Dios te restaurará si tú le buscas.